29 de junio. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro Apóstol y San Pablo Apóstol. El primero, entre ellos, era su nombre Simón, Pedro. Aunque más tarde Jesús así le pusiera. Nació en Betsaida, vivía en Cafarnaúm y era pescador en el lago de Tiberíades. El maestro lo invitó a seguirlo junto a su hermano Andrés y con Santiago y Juan los hizo testigos de grandes hechos: la resurrección de su hija de Jairo, la transfiguración, la agonía en el huerto de los olivos, entre otros. En su camino al lado del Mesías, Pedro se muestra como un hombre sencillo, franco y a veces impulsivo. A menudo habla y actúa en nombre de los apóstoles. No dudaba en pedir explicaciones y aclaraciones a Jesús acerca de la predicación o las parábolas. Lo interrogaba sobre diferentes temas y es el primero en responder cuando el maestro se dirige a los 12. ¿También ustedes quieren marcharse?, les pregunta tras hablar en la sinagoga de Cafarnaúm, suscitando desconcierto incluso entre sus discípulos, muchos de los cuales dijeron seguirlo. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta era la confesión de fe de Pedro. En Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a los suyos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A lo cual Jesús afirma, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es el encargo que recibe Pedro, gobernar la iglesia. Los evangelios revelan que Jesús escoge a un pescador sin instrucción para gobernar su iglesia. Se trata de un hombre que a veces no ve la voluntad de Dios, pues es instintivo. Pedro protesta cuando Jesús revela su cercanía, cuando iba a hacer la crucifixión. Quiere evitar a todo momento estos malos tragos de Jesús. El Maestro se niega muchas veces. No obstante, los apóstoles reconocen la misión de Jesús, quien le confirió, de modo que Pedro, quien está al frente de ellos y toma diversas iniciativas. La mañana de la Pascua, al ser informado por María Magdalena de la desaparición del cuerpo del Maestro, corre a verificar lo sucedido junto a otro discípulo, quien, a pesar de que llega primero, espera a Pedro y le cede el paso para que entre antes en el sepulcro. Después de la ascensión del Señor, Pedro es el punto de referencia de los apóstoles y de los primeros seguidores de Cristo. Comenzó a hablar en público, a predicar y a hacer curaciones. El Sinedrio lo arresta y lo libera varias veces. Sin embargo, toma la conciencia de la autoridad con la que habla y del entusiasmo con que la gente también lo avala. Pedro comienza a viajar de ciudad en ciudad anunciando la buena nueva y regresa muy seguido a Jerusalén, y es allí donde un día Pablo se presenta ante él y ante los otros apóstoles dándoles testimonio de conversión. A partir de entonces Pedro y Pablo viajarían por caminos distintos. Aunque se encuentran en Jerusalén, Pedro se confronta con Pablo muchas veces y acepta sus observaciones y consideraciones, y sobre todo cómo orientar a la iglesia naciente. Sin embargo, hoy también hablamos de uno de los grandes impulsores de la fe en el mundo entero, que fue San Pablo. Judío de Tarso, en la actual Turquía, Saulo, ciudadano romano, culto, instruido de la escuela judía de Jerusalén, tenía una buena formación greco-helenista y conocía el griego y el latín. Hijo de un tejedor de tenales, había aprendido también el arte manufacturero del padre, y como muchos judíos de esa época, tenía un segundo nombre greco-latino, Pablo, elegido por una simple asonancia con su propio nombre. Impetuoso, valeroso y audaz,
también tenía buena capacidad dialéctica. Su personalidad emerge de los evangelios, pero también en Hechos de los Apóstoles, a partir de la 13ª carta. No conoce a Jesús y es entre los primeros en perseguir a los cristianos, considerados como una secta peligrosa para derrotar. En las Escrituras es mencionado por primera vez en la narración de la lapidación de Esteban. En Jerusalén, orgulloso sostenedor de la traición judía, Saulo trataba de destruir la iglesia y entraba en las casas, tomaba hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los discípulos no temían, pero para huir a la persecución, algunos dispersaban en ciudades, entre ellos Damasco. Saulo se hace autoridad por el sumo sacerdote a llevar a juicio a los fugitivos a Jerusalén. Y mientras iba caminando al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con un resplandor, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, respondió el maestro. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te diré qué debes hacer. Fue acompañado a Damasco por 3 días. Afectado por lo sucedido, no tomó ni alimentos ni bebidas. Al tercer día se presentó ante él un tal Ananías, al cual Dios durante una visión había pedido buscarlo y de imponerle las manos para recuperar la vista. Él es el instrumento que he escogido para que lleve mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel, y yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Aquí conoce a Pedro y a los otros apóstoles en Damasco, que después de una diferencia lo acogen y le hablan ampliamente de Jesús. Pablo los escucha y aprende de las enseñanzas dejadas por el Maestro y fortalece su fe. Después de una breve estadía en Jerusalén, desde Antioquía, Pablo prosigue su misión entre los judíos y sobre todo entre los paganos, llamados gentiles, para otras metas. 3 son sus grandes viajes apostólicos. Durante el primer viaje llega a Chipre y diversas autoridades también lo reciben en Galacia. En el segundo viaje, Pablo se dirige al sur de Galacia, luego a Macedonia y Grecia. Desde aquí parte también a su tercer viaje y se queda 3 años en Éfeso, luego llega a Macedonia, a Corinto y a otras localidades. Acusado por los judíos de haber predicado contra la ley y de haber introducido en el templo un pagano convertido, es arrestado, pero bajo proceso, Pablo, en calidad de ciudadano romano, se apela al emperador y es transferido a Roma. Luego llegó a estar en la cárcel en Cesarea y diversas etapas en otras ciudades. La tradición refiere que el martirio de San Pedro y Pablo ha ocurrido el 29 de junio en el año 67. En las tumbas surgen la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo, fuera de los muros. Hoy pidamos la intercesión de estos 2 grandes santos por el bien de la Iglesia Católica, por el Papa, obispos y todos los religiosos. San Pedro y Pablo, rueguen por nosotros.